estos son los tantos temas de investigación. La cuestión de las álgebras, ¿verdad? El álgebra dentro de ese renacimiento que se da en Italia a principios del milenio, del segundo milenio, pues, podríamos decir. Y pues las ciudades italianas se desarrollan, pues tienen comercio con todo el Medio Oriente. Después se comienzan a ver la decadencia, ¿verdad? Pero en ese tiempo pues, se desarrollan también la cuestión de las finanzas. Y Italia las ciudades italianas tenían, por ejemplo, 1500 o algo así, 1800 bancos en toda Europa. Y pues necesitaban sumar, restar dinero, pues, y por eso también se desarrollan las técnicas de la aritmética, ¿no? Eso que nosotros sumamos así con los décimas, centésimas y la fregada, cómo multiplicamos los algoritmos, son algoritmos de esa época que se inventan precisamente para poder realizar las cosas de manera más rápida, porque no había otra manera, pues no se podía, no teníamos máquinas ni nada por el estilo, entonces tenía que hacerse los algoritmos de tal manera que fueran rápidos para sumar, restar, multiplicar, dividir, etcétera, ¿no? Y se inventan los logaritmos también, precisamente para realizar esas operaciones. Se inventan las tablas de logaritmos decimales y exponenciales también, bueno, de base E, también precisamente para esas necesidades, digamos, del comercio. Entonces, pues toda alguna obedece de alguna manera a todo ese desarrollo, pues desarrollo económico, social, político, que se está dando en las ciudades italianas, ¿no? Y entonces, bueno, pues la iglesia fue importantísima porque Miguel Ángel, por ejemplo, pues sus grandes murales los pinta precisamente ahí en las iglesias, ¿no? De Roma, por ejemplo. Entonces, pues esa es la cuestión. Entonces, eran papas, digamos, de alguna manera, pues con cierta visión, digamos, pues de las artes, de las ciencias, pues bastante avanzados, ¿no? Y es la cuestión. Y entonces, ese es el periodo. Cuando nacen, por ejemplo, los números, los imaginarios, pues están acostumbrados a la cuestión, digamos, de los números reales. Y los números reales, pues eran pues, para sumar cosas reales, podríamos decir. Sumar, restar, multiplicar cosas reales, ¿verdad? Pero de repente aparecen cosas negativas, bueno, raíces de negativos, y ahí pues comienzan a tronar todo lo que sería, pues toda la cuestión del conjunto de los reales. Entonces, por esa necesidad, se ve la necesidad, digamos, de expander los reales. ¿Hacia qué? Hacia los complejos. Lo mismo les pasa a los griegos en la época griega, antes de nuestra era, ¿verdad? 400, no sé cuánto antes de nuestra era, cuando la cultura llega, de repente, por ejemplo, ellos dicen, este es un racional, ¿verdad? Es un racional. Y podemos tener un racional 2 sobre 1, 4 sobre 2, 1 sobre 8, 7 sobre 8, son racionales. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque son razones, es decir, división de dos números enteros, ¿verdad? Ellos sabían manejar los números enteros, los griegos. Entonces, de repente aparecen cosas de este tipo. Tenemos el teorema de Pitágoras, que es 1, 1, y aquí aparece una raíz de 2. Es el teorema de Pitágoras. Que ya lo tenían desde la época... Pues desde la época de los egipcios ya, los egipcios lo utilizaban, ¿verdad? Yo creo que cientos o miles de años antes de que los griegos pues, se los copiaran, ¿verdad? También, ¿verdad? En realidad ya conocían el teorema de Pitágoras. Y de repente aparecen este tipo de números. Y estos números pues no son racionales. No existe un cociente de dos números enteros que no es raíz de 2, más que en forma aproximada, ¿verdad? Por eso se dice que raíz de 2 es 1.4142, y esto es 1 más 4 sobre 10, más 1 sobre 10 al cuadrado, más 4 sobre 10 al cubo, más 2 sobre 10 a la cuarta, ¿verdad? O sea, con puros racionales, la suma. Pero eso no para allí, porque esto se vuelve infinita, ¿verdad? O sea,
estos racionales se vuelven infinitos. No es ahí, pues esto es aproximadamente. O sea, raíz de 2 es igual a esa serie, pero en realidad es una serie infinita. Y es una serie infinita que no sabemos inclusive cuál es el siguiente número, porque son aleatorios. O sea, no tenemos, por ejemplo, como el caso de 1 sobre 3, que es punto 3, 3, 3, 3, y ya sabemos que después va a ser 3, entonces 3 sobre 10, ¿verdad? Pues no hay problema. 3 sobre 10 al cuadrado, 3 sobre 10 al cubo, 3 sobre 10 a la cuarta, y 3 sobre 10 a la n, y así, hasta el infinito. De tal manera que 1 sobre 3 es igual a sumatoria, es una serie infinita, de 3 arriba siempre, por 10 a la k, desde k igual a 1 hasta infinito. O sea que esta serie, un tercio, se convierte en una serie de esa forma, pero porque sabemos quiénes son los números que aparecen, pero aquí no vamos a poder hacer. Por ejemplo, aquí aparece un 4 y después aparece un 1, un 4, un 2, o sea, son aleatorios, no sabemos cómo va a aparecer, no hay una regla para poder hacer una serie con raíz de 2. Entonces, se dice que el raíz de 2 es un irracional. Un irracional. O sea, no porque no, como Gavino Barrera, ¿verdad? Bueno, que dicen que Gavino Barrera, no el positivista, ¿verdad? Que es un científico del siglo XIX, ahí andaba con Benito Juárez, sino el irracional, un borracho ahí que andaba acá, pues creo que en el estado de Morelos, Gavino Barrera, y entonces decía que no entendía razones, ¿no? No, por ahí no va la cosa, ¿verdad? Es otra cosa. El racional significa que no se puede representar por medio de dos enteros, por la división de los números enteros, más que de forma aproximada. Y aquí están, por ejemplo, son 1, 2, 3, 4 racionales más el 1, nos da precisamente raíz de 2. Entonces, y acá no, por ejemplo, los racionales, la suma infinita de los racionales 3 sobre 10 a la k nos da un tercio. O sea, podemos decir que es una serie infinita. Esta es una serie infinita. Es una serie infinita, ¿verdad? Y esta serie, se dice que las series son convergentes o divergentes. Entonces las series divergentes se vuelven la suma de los términos. Cuando se hace infinita, se vuelve infinita. En cambio, las series convergentes, la suma de los términos, ¿verdad? Cuando el número de términos se vuelve infinita, se vuelve un número finito. O sea, converge a un número determinado. O sea, límite, así se pone el límite de Bn. Cuando n tiende desde n igual a 0 hasta n mayúscula, cuando n tiende infinito, esto se vuelve a y se dice que converge. Entonces las series pueden ser convergentes y divergentes. En este caso, por ejemplo, la suma en nuestro caso, esto es una serie convergente. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener límite de la sumatoria de 3 sobre 10 a la k, de k igual a 1 hasta n, cuando n tiende a infinito. Es decir, el número de términos, eso es lo que quiere decir. El número de términos de la suma se vuelve infinito, o sea, muy grande. Y esto, por más que crezca, esto es igual a un tercio. Y se dice que es convergente. Entonces, pues tenemos ese tipo de series que ahí tienen que ver con las ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Bueno, estas son las series numéricas. Series numéricas. Ah, no, esta es HD. ¿Verdad? Acá hay otras series que son series de potencias. Por ejemplo, la serie de potencias. Esta no tiene disco duro. Es HD. Ah, pero esta es HD de hard ¿Verdad? drive. Y la serie de potencias así, por ejemplo. Son f de x, bueno, es una función. Es a 0 más a 1x
más 2x cuadrada, bueno aquí se cuadrada, más a3 x cúbica, más a4 x cuarta, a n x a la n, y así hasta el infinito. Se llama serie de potencia porque todos los términos de la serie tienen x a la n. Entonces, podemos representar una función a través de series de potencia, no más las series que existen son las series de números, nada más, no. También son series de potencia. Y voy a poner ejemplos. Por ejemplo, tenemos la exponencial, que no la voy a... Es 1 entre x más 1 factorial, x cuadrada sobre 2 factorial, x cúbica sobre 3 factorial, y así hasta el infinito, ¿verdad? Que se puede poner como x a la k sobre k factorial, de k igual a 0 hasta infinito, y ¿a dónde converge el límite de sumatoria x a la k? Cuando de k igual a 0 hasta n, cuando n se hace infinito, este es igual al exponencial. O sea, converge, pero no a un número, sino a una función. Converge a una función. Entonces son convergentes. Ahí habría que ver dentro de determinado intervalo de convergencia, pero eso es otra cosa. Entonces, ¿por qué tenemos esa expresión? ¿Por qué queremos estas funciones? ¿Por qué pueden representar? Pues porque precisamente pueden ser soluciones de ecuaciones diferenciales, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, nosotros tenemos y', ¿verdad? Es igual a y. Y esa es una ecuación diferencial muy sencilla, de primer orden, ¿verdad? Es una ecuación diferencial. Ecuación diferencial. ¿Sí? La ecuación diferencial es la forma, ¿verdad? Como la matemática, la física matemáticas representa el mundo físico, ¿verdad? Bueno, aquí no estamos representando nada, pero, digamos, podemos representarlo. Por ejemplo, si nosotros hacemos lo siguiente, por ejemplo, lanzamos una pelota hacia arriba, ¿verdad? Y tenemos un espacio, bueno, aquí estaría el espacio, y tenemos esto, ds de t es igual a menos g, y tenemos la ecuación diferencial, o sea, la relación que es g es la aceleración de la gravedad, y este es el espacio que es positivo hacia arriba. Entonces ds de t es de segunda derivada. Y entonces vamos a tener una ecuación diferencial que nos permite modelar cuando una canica, una pelota, pues vuela por los aires y cuánto cae, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ecuaciones diferenciales representan el mundo físico. Y es la forma como precisamente los físicos, sobre todo pues Newton, pues desarrolla la mecánica celeste, ¿verdad? Precisamente cómo se mueven los astros, y lo que está implementando ahí son las ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Precisamente las ecuaciones diferenciales, que son por eso tuvo la necesidad entre comillas, porque ya se había inventado siglos antes, se había inventado el cálculo diferencial integral, pues la necesidad del cálculo diferencial integral. Para las velocidades, para las aceleraciones, necesitamos las derivadas y las integrales. Entonces, tenemos aquí una ecuación diferencial, no importa que represente en el mundo físico. Y si nosotros la hacemos así, en lugar de ponerla de esta manera, y hacemos la cuestión de una cosa que se llama variables separables, entonces pasamos para este lado, la y, donde tiene su diferencial, y de este lado, de esta manera. Y entonces tenemos aquí dy en y es igual a dx, más una constante que la ponemos a través de un logaritmo. Y el logaritmo natural de y es igual a x más logaritmo natural de c. Y entonces aquí tenemos logaritmo natural de y menos logaritmo natural de c es igual a x. Y los logaritmos se restan, quiere decir que están dividiendo los números. Y entre c es igual a x. Y luego hacemos la inversa. Entonces tenemos aquí y sobre c es igual a la x. Entonces y es igual a c a la x. Y esa se llama la solución de la ecuación diferencial, que es esta. Esta,
ecuación diferencial. Entonces, aquí ya recuerden ustedes que ya no hay, como en el caso ya de las ecuaciones algebraicas, los números son los que solucionan la ecuación algebraica. En este caso, una ecuación diferencial también se parece a aquellas cosas, pero nada más que la solución, aquí son familias o soluciones que son funciones, ¿no? En este caso son la función exponencial. Bueno, entonces, bueno, ya tenemos ahí una cuestión. ¿Pero por qué queremos hacer esta cuestión? Pues por la cuestión de que aparecen las series de potencias. Ayúdale, pregúntale. Entonces vamos a ver aquí las series de potencias, ¿verdad? Que son series de funciones con exponenciales, series de potencias. Y entonces tenemos y es igual a c por e a la x. Pero ya habíamos tenido con que la serie de la exponencial es esta. No importa cómo la saquemos, ahorita la voy a dar así. Y entonces aquí nos queda ¿qué? Nos queda que c es igual a 1 más x sobre 1 factorial, más x cuadrada sobre 2 factorial, más x cúbica sobre 3 factorial, más x cuarta sobre 4 factorial, más x a la n sobre n factorial, hasta el infinito, ¿verdad? Entonces es y, ¿verdad? Esa es la solución, pero aquí está en la función y aquí está su representación, porque esto es igual a esto. O sea, la serie es igual a esto. La serie converge, esta serie converge a la exponencial. Son iguales, pues. Las propiedades de la serie son las propiedades de la función. Lo que haga sobre la serie, sobre la función, hago sobre la serie. Si yo la derivo, pues derivo estos términos. Si yo integro todos estos términos, etc. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, pues ya tenemos ahí nuestra forma, en la forma de una serie, ¿verdad? De una serie de potencias. Pero, pues vamos a tener así, por ejemplo, esto. Y entonces vamos a tener otra serie, que es la serie esta. Y de x es igual a y, ¿verdad? En 0, más y' en 0 por x. ¿Cuánto tiempo vas a dar, carnal? Yo ya 1 hora y fracción. ¿Cuánto lleva? No sé. No, llevabas 30 y... Yo cuando llevaba 42 minutos cuando lo cortaste. Sí, a ver, continúale unos 15 minutos, 10 minutos más y ya. Bueno, entonces tenemos esta expresión. Y entonces aquí tenemos y' en 0 es x cuadrada. Bueno, aquí sería sobre 1 factorial. Aquí sería sobre 2 factorial. No importa cómo sacamos esta ecuación. X cúbica sobre 3 factorial, etcétera, ¿no? Entonces ya tenemos una serie. Entonces, por ejemplo, hay una cuestión que tenemos dentro de la ecuación diferencial que son las condiciones iniciales. ¿Qué significan las condiciones iniciales? Pues por ejemplo, lanzamos una pelota hacia arriba, por ejemplo, aquí está la Tierra. Bueno, la velocidad inicial, cuando el tiempo vale 0, si tiempo vale 0, la velocidad supongamos que sea v0. Estas son las condiciones iniciales, es decir, ¿con qué velocidad inicial nosotros vamos a lanzar la pelota? Pues para que llegue hasta donde llega, ¿no? Una altura determinada, h, ¿verdad? Entonces esas son las condiciones iniciales. Entonces supongamos que aquí tenemos condiciones iniciales, y, vamos a ver, y en 0 vale 1, o y en 0 vale c. Y entonces vamos a tener y, sustituimos aquí, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí en primero? Y en 0 vale c. Y' en x vale y en x. Entonces y' vale en 0, pues vale precisamente c, ¿verdad? Y luego, si nosotros seguimos así, si sacamos una segunda derivada de esto, y' es igual a y', ¿no? Entonces, pero y' viene siendo igual a c. Entonces quiere decir que y' en 0 vale c, de nuevo, porque y' vale c, y así. De tal manera que todos estos términos se valen c. Entonces, ¿qué tenemos? Y en x vale c, c que vale y en 0, vale 0, vale c. Y' en c que vale 0, c. Y entonces tenemos aquí c por x sobre 1 factorial, c por x cuadrada,
C por X cúbica, ¿Cómo queda? ¿Cómo C queda? por X cuarta, ¿Queda bien? ¿Sí se ve bien? etc. Entonces esto es la cámara. Es alta a C definición. por es- 1 más X sobre 1 factorial, X cuadrada sobre 2 factorial, X cúbica sobre 3 factorial, X cuarta sobre 4 factorial, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué tenemos? Y es igual, pero esta es la serie de E a la exponencial. Entonces queda C y a la X. Que es exactamente igual que la que teníamos acá. Entonces, Luego deténle aquí. es una representación de una función. Ya le Bueno, paras. aquí le dejamos.